Jueves 30 de septiembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Presidente del JNE participó en seminario internacional en Ecuador y resaltó lucha contra las noticias falsas. Coordinadores de acciones educativas del JNE nos informan desde diversas regiones. Programa Formando Cultura Electoral del JNE incentiva participación ciudadana en la política. Bien, comenzamos el desarrollo de nuestra información con la tercera edición de Formando Cultura Electoral, una campaña del Jurado Nacional de Elecciones que busca la participación ciudadana en la política. La participación electoral o política no solamente acaba en las elecciones, sino también hay que participar activamente dentro de la vida pública, ¿no? Entonces, para estas personas que han participado, que han marchado, que han defendido en redes sociales alguna otra postura, hay que tomar postura activa, ¿no? Hay que participar dentro de la política. Alrededor de un 85% de peruanos, según el Latinobarómetro, considera de que los políticos gobiernan a favor de sus propios intereses, es decir, gobiernan a favor de los intereses de los propios políticos. Y en general existe una alta desconfianza de los peruanos respecto a sus principales instituciones democráticas. Yo estoy convencido que la mayor responsabilidad recae sobre todo en la clase política, si no por otra cosa, porque ellos son los profesionales de la política, ellos son los que tienen vocación política, ellos son los que quieren hacer de la política su actividad principal. Entonces, creo que su responsabilidad siempre es mucho más grande y decisiva en comparación a la ciudadanía. Creo que la mayor responsabilidad la tiene la clase política, que en elecciones presentan un plan de gobierno, presentan una serie de promesas públicas que no se cumplen. El sentimiento de frustración y satisfacción que los ciudadanos en el Perú muestran con relación a la clase política es un dato que no se puede pasar por alto. Creo que es un tema que vemos en los países desarrollados, creo que es un tema que vemos en los países vecinos y que básicamente tiene que ver, me parece, ¿no es cierto?, con un conjunto de expectativas y demandas que sienten que la clase política en este momento no está a la altura de las circunstancias. La confianza es fundamental para que se mantenga el sistema democrático. Si los peruanos no confían en sus instituciones públicas o no confían en sus autoridades, pues cada vez se van a estar alejando más de ellos, van a perderle sentido a la política y hay que tener en cuenta que esta los afecta por completo, los afecta siempre en su vida diaria. Por otro lado, les contamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, participó del Seminario Internacional de Justicia Electoral en las Américas, realizado en Quito. En el mismo, el titular firmó un convenio de cooperación con el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Más detalles a continuación. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones expuso en el Seminario Internacional Justicia Electoral en las Américas, que se desarrolló en Ecuador, con la finalidad de renovar el compromiso de trabajar por la democracia, garantizando a la ciudadanía el ejercicio de los derechos de participación. El presidente detalló que la última elección electoral fue transparente. Como miembros del sistema electoral, lo que nosotros hemos hecho, y lo vengo repitiendo siempre, es tomarle una fotografía a la situación del país, sin retocar, sin hacer acomodos. Y eso es lo que hemos exhibido, así votó el país y nosotros hemos finalmente entregado credencial a los parlamentarios que obtuvieron en buena lid su representación, la representación que el pueblo les confirió y lo propio a la representación del Poder Ejecutivo. De igual forma hizo un análisis final de los comicios generales. Y hemos trabajado en primera vuelta electoral atendiendo 34.473 observaciones, actas observadas. No todas subieron en apelación, ¿no? Y en segunda vuelta electoral, 1.615 actas observadas. Se vienen las municipales. ¿No? Bueno,
allí hay que multiplicar la proyección por 1.000 o 2 o 3.000. Bueno, apelaciones de quejas observadas, felizmente hemos tenido en primera vuelta solamente 50 y en segunda vuelta sí hemos tenido 108, ¿no? Pero porque hemos tenido que dejar algunas apelaciones extemporáneas fuera de camino, porque se llenó la bandeja de recursos de solicitudes de nulidad. Recalcó además que no existió fraude alguno en los mismos. No existe fraude. Siguiente. Los miembros de mesa, como hemos señalado, han desmentido. Algunos, otros viven muy lejos, no llegarán a hacer seguramente sino hasta que los convoque la autoridad fiscal sus descargos. Y en realidad sus cargos, porque ellos son víctimas. Cabe resaltar que antes de concluir el seminario se realizó la firma del convenio entre el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador y el Jurado Nacional de Elecciones. Dicho convenio tiene por finalidad establecer los mecanismos necesarios para desarrollar espacios de difusión de las normas electorales, entre otros. Para el Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú es muy satisfactorio el realizar un convenio que hermana más a estos pueblos que tienen tanta tradición de cercanía. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que rinda los frutos que esperamos todos, de fortalecimiento de la democracia en nuestras respectivas repúblicas. Tenemos problemas comunes, expectativas comunes, ilusiones y esperanzas comunes. Queremos todos una América hermanada, unida, democrática, progresista, desarrollada, y para eso hay que trabajar y bastante. Esta es la piedra de cimiento, iniciativa del consejo que preside, del tribunal que preside mi estimado amigo el presidente de aquí de Ecuador. Finalmente, el titular del JNE recibió un certificado por su participación en el seminario internacional. Jorge, para el tribunal y de manera personal para mí, es un privilegio poder entregarte este certificado por el aporte que nos has dado y la posibilidad que estamos abriendo para un intercambio bilateral de experiencias, de conocimientos. Recíbelo con todo el afecto del tribunal. Muchas gracias Arturo. Y durante este evento internacional en Ecuador, el jefe de la OMP, Piero Corbeto, aseguró que las narrativas de fraude electoral en Perú se construyeron sobre el miedo e incluso serían un acto de fe improbable debido al avance de las herramientas tecnológicas empleadas por su institución. La narrativa de fraude en el Perú es una cuestión de fe, porque no hay ninguna prueba, no hay cómo probarlo. El jefe de la OMP, Piero Corbeto, durante su intervención en el Foro Internacional Justicia Electoral en las Américas, descartó que en el Perú se haya cometido un fraude electoral. La narrativa del fraude se construye sobre la base, obviamente, del miedo, pero tuvieron, digamos, diferentes temáticas, ¿no? En principio, no hay que ir a votar es peligroso, va a haber un conteo de actas fraudulento, todos estamos ya digitados para que gane alguien, y por favor, si vas te vas a enfermar, no vayas. Entre otras narrativas de fraude se encuentran las denuncias de votos de fallecidos. Corbeto explicó que si bien figuraron en el padrón electoral porque este se cierra un año antes del proceso, el protocolo de sufragio es absolutamente garantista. El padrón cierra en el Perú 365 días antes. ¿Va a haber muertos en el padrón? Por supuesto que va a haber muertos en el padrón. Pero el protocolo para que votes en el Perú es absolutamente garantista. Porque la conformación de la mesa es una conformación cívica. 3 ciudadanos sorteados aleatoriamente en un concurso público. En un sorteo con notario público y que cualquiera puede observarlo luego. 3 titulares, 3 suplentes.
ellos ocupan la mesa. Ellos ocupan la mesa. Y hay presencia de los representantes de cada partido político. Alguien tiene que ir con su DNI. Y ese documento nacional de identidad, el rostro tiene que ser igual. Se dijo además que el padrón electoral tenía fotos de menores. Por supuesto, porque el trámite de un nuevo documento cuesta 16 soles, $4. Y mi patria hay mucha gente que no tiene $4 para cambiar de amarillo a azul. ¿Vamos a poder decir que votaron menores? Para Corvetto, el escenario de un fraude electoral en este momento es improbable debido al avance de la sociedad informática. En otro momento recordó que se enfrentaron a una ola de fake news. Declaraciones de expresidentes diciendo que había fraudes, de novelistas diciendo que había fraude, con múltiples acusaciones. Pero lo sacamos adelante con un equipo profesional, coordinando con el equipo de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones, con otros equipos de fact-checking que son muy importantes de determinados medios de comunicación. No obstante, el jefe de la OMPE reconoce que enfrentar la desinformación no ha sido sencillo. Está el caso de las redes de mensajería por WhatsApp. Al respecto, anunció que trabajan en una estrategia para su control. Que en el Perú las elecciones no son un problema. El problema es que muchos peruanos no hemos hecho nuestros los valores de la democracia. El Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones participa en Independencia Bienal de Arte de Cusco, en la que pone a disposición del público 3 salas virtuales denominadas Indígenas, Democracia y Poder, la caricatura política como fuente documental y jóvenes y participación política. En el contexto de las celebraciones por los 200 años de la independencia, el Museo Electoral y de la Democracia, el JNE, participa en Bienal de Arte de Cusco presentando 3 salas virtuales para que el visitante pueda conocer la historia del Perú a través de los procesos electorales. Esta actividad internacional, organizada por el Patronato Cultural del Cusco, tiene como concepto una visión centrada en las artes visuales, pero abierta a un amplio rango de actividades artísticas, académicas, educativas y a todo tipo de propuestas interdisciplinarias. En la sala Indígenas, Democracia y Poder se hace referencia a la participación de las comunidades indígenas en el sistema democrático, mientras que en la exposición La caricatura política como fuente documental es una adaptación del texto del historiador y director del Museo Electoral y de la Democracia, Miguel Arturo Seminario Ojeda. Por último, en la sala Jóvenes y Participación Política, el visitante puede conocer sobre la participación de los jóvenes en 200 años de vida republicana. Cabe resaltar que la exposición está abierta hasta diciembre de este año. Por otro lado, les contamos que distintos personajes públicos participaron de la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de actualizar sus datos en el DNI en el marco de la elaboración del padrón para las elecciones regionales y municipales del 2022. Pablo Villanueva, Mel Cochita, Rosy Guar, Jaime Chocamandros, Carla Tarazonas, Vanessa Terques, entre otros personajes, participan de la campaña del RENIEC, El Padrón Lo Hacemos Todos, la cual fue lanzado con la finalidad de que la ciudadanía pueda acceder a los datos del padrón a cerrarse este próximo 2 de octubre. Si te has mudado y tu DNI indica otra dirección, es el momento de actualizarlo. Así, en las próximas elecciones regionales y municipales, podrás votar para elegir a la autoridad del distrito, provincia o región donde tú vives. ¿Votaste con DNI amarillo en las últimas elecciones? Pues tienes que cambiarlo. El RENIEC no va a entrar a tu Facebook para actualizar tus fotos. Busca más información en las redes sociales del RENIEC y realiza el trámite para obtener el DNI de mayores de edad. Ten en cuenta que el próximo 2 de octubre se cierra el padrón de las elecciones regionales y municipales 2022. Recuerda, el padrón electoral lo hacemos todos.
Asimismo, periodistas y líderes de opinión como Mávila Huertas, Omar Ruiz de Somocurcio, Carla Tello, Martín Arredondo y Fernando Llanos informaron y orientaron a la población para que actualicen sus datos en el DNI, su imagen en caso haya cumplido la mayoría de edad o su domicilio en caso se haya mudado. ¿En las últimas elecciones votaste con DNI amarillo? Si es así, tienes que cambiarlo. RENIEC no va a entrar a tu Facebook para cambiar tus fotos. Eso lo tienes que hacer tú. Así que entra en las redes sociales de RENIEC, infórmate y haz tu trámite para tener el DNI de adultos. Recuerda que hasta el 2 de octubre se cierra el padrón para las próximas elecciones regionales y municipales. Recuerda, el padrón lo hacemos todos. Hola, soy Mávila Huertas y quería recordarte algo muy importante. Si cambiaste de domicilio, es momento de actualizar la información en tu DNI. A través de la página de RENIEC es muy fácil hacerlo, los pasos son muy sencillos y así estarás ayudándote, porque al momento que te toque votar tendrás un centro de votación mucho más cercano a donde resides. Las elecciones municipales y regionales están a la vuelta de la esquina y el padrón se cierra el 2 de octubre. Ese padrón electoral lo hacemos todos. Esta iniciativa del ente registral busca sensibilizar a todos los peruanos y peruanas de la importancia de tener actualizados sus datos en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales de RENIEC, debido a que el padrón electoral se elabora con la información de este registro. ¿Y tú, ya cambiaste tu DNI amarillo por el azul o el electrónico? Recuerda que el padrón electoral lo hacemos todos. Ten en cuenta que el padrón para las próximas elecciones regionales y municipales 2022 se cierran el 2 de octubre. Hola, soy Clelia Francesconi y te quiero contar que si te has mudado y no has cambiado la dirección de tu DNI, pues debes hacerlo. Ya se vienen las elecciones regionales y municipales, donde podrás elegir a la autoridad de tu distrito o de tu región. Ten en cuenta que el próximo 2 de octubre se cierra el padrón de las elecciones regionales y municipales del 2022. ¿Qué tienes que hacer? Infórmate entonces en las redes sociales de RENIEC y haz el trámite, porque recuerda que el padrón electoral lo hacemos todos. Les comentamos que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizará hoy jueves a las 6 de la tarde la conferencia sobre violencia política por razones de género y participación política de las mujeres. Estará a cargo de la especialista de la OEA, Marta Martínez. Los usuarios que se encuentran podrán participar de manera gratuita inscribiéndose a través de la página www.esec.edu.pe conferencia-violencia. Amigos, vamos a hablar sobre el acoso político y nos encontramos con Parwa Oblitas. Ella es coordinadora del Programa para la Igualdad Política de nuestra institución. Parwa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A ti las gracias, Parwa. Por favor, coméntanos qué es el acoso político y cómo se manifiesta. El acoso político, como ya lo hemos venido conversando anteriormente, es cualquier conducta que se ejerce por una o varias mujeres por su condición de tal, realizadas por una persona natural, una persona jurídica, puede ser de manera individual o grupal, que lo que busca es que menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar el reconocimiento, el goce, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Esto se puede dar de manera directa o indirecta o a través de los medios de comunicación o redes sociales. Este es un concepto que ha acogido la nueva ley del acoso político, ¿no? De prevención y sanción del acoso político, la ley número 31155. Uh-huh. Hay algunas manifestaciones de acoso político, como evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a reuniones, limitar o negar arbitrariamente el uso de la palabra, excluirlas también del ejercicio de sus derechos políticos cuando están en estado de embarazo o tienen alguna licencia de maternidad, el divulgar imágenes,
sin su consentimiento o información que no tiene que ver con su accionar político. Son algunas de las manifestaciones que se establecen en esta normativa. Parwa, por favor, coméntanos cuál es la situación del acoso político en los otros países de la región. De hecho, el acoso político es un fenómeno, una problemática que no solo se da a nivel nacional, no solo ocurre en Perú, sino se da a nivel internacional. Las mujeres que participan en política tienen esta barrera para que tengan una participación plena y en igualdad de oportunidades, ¿no? Recordar que el primer país que tomó una medida, implementó una ley sobre el acoso y violencia política contra las mujeres fue Bolivia, por un caso emblemático de un feminicidio contra una concejala, Juana Quispe, y es por ello que, por ejemplo, Bolivia tiene una norma. Argentina también tiene una ley al respecto para las mujeres políticas, ¿no? Contra el acoso, la intimidación que se sufre o que se afronta cuando se hace política. Del mismo modo, Ecuador, que tiene una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y hace énfasis sobre, por ejemplo, las candidatas militantes electas que afrontan estos hechos. Del mismo modo, México tiene un decreto que también quiere atender el acoso político o la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Lo mismo Panamá, Paraguay, Uruguay, y como ya lo he mencionado hace muy poco, ya nosotras desde el Perú contamos con una normativa que es la Ley 31155. Parwa, ahora si revisamos las cifras aquí en el Perú y sobre todo en el reciente proceso electoral que hemos tenido en las elecciones generales 2021, ¿cuántos casos de acoso político se han registrado? Claro, desde el Jurado Nacional de Elecciones y con la competencia que tenemos de atender los procesos electorales, nosotras hemos podido registrar desde el Programa para la Igualdad Política 26 casos de acoso político en estas últimas elecciones, en las elecciones generales 2021, y asimismo a través de la encuesta de candidaturas, 47% de las mujeres encuestadas han señalado sufrir algún caso, alguna afectación que tiene que ver con el acoso político y su accionar durante la campaña, ¿no? Esto, son las cifras de las elecciones generales 2021, sin embargo, en las anteriores, como las elecciones congresales extraordinarias, pudimos registrar 12 casos y el 52% de las candidatas encuestadas señaló también sufrir hechos de acoso político. ¿Cómo se va desarrollando la implementación de la ley del acoso político que nos mencionas? Sí, justo ahora el Jurado Nacional de Elecciones está revisando toda la normativa. Existe ya en las disposiciones complementarias que tiene que haber un tipo de sanción económica frente a las personas afiliados de partidos políticos, periodistas, medios de comunicación, quienes son los principales sujetos que producen estos hechos. Y ahora el jurado está analizando y viendo cuál podría ser la posibilidad de estas sanciones a nivel económico, ¿no? De hecho, también desde el anteproyecto de Código Electoral hay algunas condiciones que se podrían dar, ¿no? Siempre y cuando sean afiliados, militantes o miembros de partidos políticos quienes ejerzan estos hechos de acoso político. ¿Esto también implicaría el acoso político a través de otras plataformas como las redes sociales? Podría darse siempre, o sea, dentro de la competencia del jurado tendría que ser en la campaña electoral, y quienes ejerzan estos hechos a través, por ejemplo, de las redes sociales, sean militantes, simpatizantes, afiliados a los partidos políticos. Si esto no se establece, tal vez no sería competencia del jurado, pero debería denunciarse ante las instituciones competentes, ¿no? También se ha visto, o sea, de los registros que tenemos, que no solo son candidatos o participantes de otras organizaciones políticas quienes ejercen estos casos o estos hechos de acoso político, sino también, como lo hemos dicho, los medios de comunicación, periodistas y ciudadanos. Y otro criterio que hemos podido identificar es que a veces se desconoce quiénes son los agresores de acoso político, ¿no? Entonces, todavía esta ley se sigue implementando, no solo desde el jurado, sino desde las demás instituciones que forman parte o tienen competencia frente a la
implementación de esta norma. Estas sanciones vendrían a ser básicamente económicas. ¿Se ha visto experiencias en otros países que realmente eviten o que disminuyan los casos de acoso político tras este tipo de sanciones? Yo creo que el caso boliviano con el que hemos podido conversar un poco más, de hecho hace unas semanas tuvimos una sesión de trabajo con Katia Uriona, que es expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, y nos decía que claro, que ya se podía denunciar estos hechos, los organismos electorales resolverlos, tener competencias sobre ellos, pero que, por ejemplo, muchos de estos casos tenían que ver con hechos de tipos penales, entonces se tenían que ir al Ministerio Público y ahí resolverse. Entonces, hay una demora todavía en la resolución de estos casos, todavía existen trabas, sin embargo, ya es un primer avance que exista una normativa que se desarrolle y que luego se sancione, ¿no? En términos exactos de cifras no podríamos decir, bueno, se han sancionado tantos casos, pero lo que nos manifestaba la especialista Katia Uriona nos decía que, bueno, todavía existían trabas y que hay una demora también en otros organismos, ya no los electorales, sino también, por ejemplo, el Ministerio Público y quienes resuelven los hechos de acoso. Claro, un trabajo conjunto. Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, Parwa, coméntanos cuáles son las acciones que se van a implementar desde el Jurado Nacional de Elecciones para prevenir el acoso político. De hecho, para la prevención del acoso político, nosotras, desde la Dirección Nacional de Educación y el Jurado Nacional de Elecciones, elabora materiales educativos para la ciudadanía, para los partidos políticos y para las propias candidatas, y tengan conocimientos sobre, por ejemplo, ahora que hay una nueva normativa, ¿no? También vamos a desarrollar programas de formación y fortalecimiento de capacidades para las lideresas sociales y políticas que van a participar de ese proceso electoral, para las candidatas cuando ya existan estas listas de candidaturas, y también se desarrollará la asistencia técnica y programas de formación con las propias organizaciones políticas, ¿no? Recordemos que la norma también les da un mandato de modificar sus estatutos y añadir y tomar medidas en contra del acoso político dentro o al interior de sus propias organizaciones políticas. Bien, perfecto. Parwa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es importante abordar este tema, saber cómo prevenirlo y también identificarlo y conocer también que existen rutas de acceso a través del Jurado Nacional de Elecciones para que puedan denunciarlo. Sí, Paloma, muchas gracias. Seguro con la nueva norma vamos a implementar una nueva ruta de atención para que las candidatas en las elecciones regionales y municipales puedan llegar a hacer sus denuncias ante los jurados electorales especiales, se pueda resolver y dependiendo del caso pueda ser remitido o al Ministerio Público o al Tribunal de Honor que se establecen en las propias elecciones, ¿no? Excelente. Parwa, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Les contamos que los ciudadanos de Justo Apu Sahuaraura decidirán continuidad de su alcalde y un regidor en la consulta de revocatoria este domingo 10 de octubre, así lo recuerda el Jurado Nacional de Elecciones. El alcalde y un regidor del distrito de Justo Apu Sahuaraura del departamento de Apurímac serán sometidos a la consulta de revocatoria, informó el Jurado Nacional de Elecciones. Se trata del burgomaestre Jesús Fanola Sánchez y su regidor Adalino Juro Nieto, quienes fueron elegidos en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre del 2018. A ambas autoridades se les atribuye no cumplir las promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos asumidos, incapacidad de gestión municipal y no concertar o dialogar. Dicho distrito, reporta el ente electoral, tiene un solo antecedente de proceso de consulta de revocatoria en su historial electoral, la realizada el año 2008, en la cual fueron revocados el alcalde y 5 regidores. En Justo Apu Sahuaraura se encuentran habilitados para sufragar 616 ciudadanos, con lo cual se constituye en el distrito con la menor cantidad de electores en el proceso electoral del 10 de octubre.
Amigos, como todos los martes electorales, este 5 de octubre el Jurado Nacional de Elecciones presenta el 8º módulo sobre el papel de las misiones de observación electoral, internacionalización y socialización de las recomendaciones de la misión de expertos de la Unión Europea. El curso será dictado por Manuel Sánchez de Nogués, quien es consultor electoral y fue jefe del equipo de la misión de expertos electorales de la Unión Europea en el marco de las últimas elecciones generales. El fin de este encuentro académico es profundizar la formación académica de los profesionales que ejercen o buscan desempeñarse como especialistas e investigadores en temas de democracia, gobernabilidad, políticas públicas y derecho electoral. La invitación está hecha. Ahora nos conectamos con Kerstin Nina, quien se encuentra en COPE y nos tiene más información sobre el último reporte de los comicios en Chipau. Kerstin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias por el pase, Paloma. Me encuentro en la central de operaciones del proceso electoral porque tenemos el último reporte de COPE y está conmigo Vanessa Matute, especialista para Infogop del JN. Muy buenos días, Vanessa. ¿Qué tenemos para el día de hoy en vivo para JN Noticias? Muchas gracias, Kerstin, por la información. Sí, efectivamente, Infogop está presentando a la ciudadanía su segundo reporte sobre inscripción de listas y candidatos, en donde ponemos información valiosa sobre la lista que va, en este caso, a contienda electoral este 10 de octubre en el distrito de Chipau. Como podemos ver en el siguiente reporte, además de hablar sobre esta lista, estamos detallando un histórico sobre los procesos de nulidades complementarios que se han realizado en este distrito. Como podemos observar en la línea de tiempo, en 1989 el distrito de Chipau está afrontando su primera elección que se anula. Asimismo, en 1991 es el año en donde se va a realizar su primera elección complementaria. Vemos que el movimiento regional Desarrollo Integral Ayacucho, con fecha 10 de diciembre del 2019, fue la única lista que presentó, en este caso, su inscripción para participar en este proceso complementario, ¿no? Son 1914 los electores en Chipau, en este distrito ayacuchano, y este 10 de octubre tienen el derecho de ejercer su voto para elegir a sus autoridades que pertenecen justamente a esta lista, como bien mencionaste, Desarrollo Integral Ayacucho. Ahora, resulta que no hay otra lista más en este distrito. ¿Esto se explica? Claro que sí. Cabemos recordar de que esta lista solicitó su inscripción teniendo como base el cronograma electoral justamente del año 2019, cuya fecha 10 de diciembre fue la fecha límite para presentar. De aquí en adelante se ha mantenido ese cronograma, se ha respetado y vemos que continúa siendo la única lista, ¿no? Continuamos entonces, tenemos aquí la evolución del padrón de afiliados de este movimiento regional. Así es, como vemos en la siguiente gráfica, desde el 2013, que es el año en donde ya registran su candidatura como movimiento regional, vemos que ha habido una disminución a nivel del número de afiliados y teniendo como última fecha el año 2019, ¿no? Como bien se indica, desde su inscripción, este movimiento regional vemos una disminución, ¿no?, en su número de afiliados, pero también vemos que a nivel ya de la región de Ayacucho sigue siendo la segunda, digamos, el segundo movimiento con el mayor número de militantes, ¿no?, que están participando en este movimiento regional, ¿no? Sí. Y resulta ser que es el único movimiento regional en Chipau desde el año 2014, ¿o cómo se explicaría esto entonces? Claro, en este caso, tanto este movimiento, también existen otros movimientos ya a nivel, en este caso, de la región Ayacucho que están participando, ¿no? Pero esta lista, digamos que está teniendo mayor relevancia, ya que está participando principalmente en un proceso complementario y que también inclusive viene arrastrando desde el año 2018, que bueno, se realizaron las elecciones regionales y municipales, el cual no pudo llevarse a cabo, ¿no?, eligiendo, una autoridad en ese distrito, y que también viene arrastrando desde 2019, que se dan las complementarias, ¿no?, y bueno, ahora en el año 2021. Muy bien, ya aquí tenemos entonces la lista de candidatos que serían elegidos en Chipau. Sí,
Cabe recalcar que este 10 de octubre los ciudadanos del distrito de Chipao pues van a poder elegir si es que van a presentarse o ser elegidos un alcalde distrital y sus 5 regidores, ¿no?, pertenecientes al Movimiento Desarrollo Integral de Ayacucho. Muy bien, ahí está el reporte. Tenemos a un alcalde distrital, es Johnny Mesa Chirinos, y tenemos 5 regidores. Y en esta lista de 5 regidores hay 2 candidatas, quien es Agustina Casani Palomino y también Analí Mercedes Gutiérrez Pusari, quienes son candidatas de este movimiento regional, Vanessa. Sí, efectivamente. Invitaría a toda la ciudadanía y principalmente a los vecinos del distrito ayacuchano de Chipao que puedan conocer más de la lista que se está presentando, ¿no? Y también poder revisar a través de la plataforma histórica de Infogop sus antecedentes electorales, políticos, de cada uno de ellos, ¿no? A través de la sección de políticos, de elecciones, o también de procesos electorales. Creo que es muy importante que la ciudadanía pueda encontrar estos espacios con información valiosa, sobre todo de sus autoridades que van a ejercer un gobierno a nivel subnacional, ¿no? Así es, Vanessa, ahí está la información. Entonces, muchísimas gracias por estas declaraciones. Nosotros vamos a seguir informando para JNTV todos los últimos reportes que tenga COPE en el marco de los procesos electorales que se vienen. Muy bien, Paloma, regresamos contigo a estudios. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar en este momento con el exministro de Economía y profesor universitario, el señor Alonso Segura. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por la llamada. Ustedes las gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, explíquenos cómo funciona el tema político, las crisis que se tienen en relación a lo que pasa con el dólar, a la subida y la bajada. Y esto precisamente en el contexto del reciente anuncio, de las recientes declaraciones del primer ministro sobre la nacionalización del gas de camisea. Sí, bueno, lo primero es entender que la moneda, el tipo de cambio, refleja el valor relativo del sol, ¿no es cierto? Entonces, cuando sube el tipo de cambio, significa que el sol se está debilitando, pero necesitas más soles para comprar el mismo dólar. Entonces, el tipo de cambio es un reflejo de cuál es la fortaleza o la percepción de cuál es la fortaleza del país, desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista político, porque eso incide en una serie de indicadores económicos. Entonces, cuando la percepción de riesgo del país aumenta, cuando la incertidumbre aumenta, es decir, los agentes económicos, empresas, personas están nerviosas porque no saben qué va a ocurrir hacia adelante y les preocupa hacer tipo de decisiones, el tipo de cambio tiende a subir. ¿Por qué? Porque se refugian en el dólar, demandan más dólares, prefieren tener sus ahorros en dólares por si acaso, ¿no? Y eso lo que hace es, como en cualquier bien por oferta y demanda, al subir la demanda, jala el precio hacia arriba, en este caso el tipo de cambio, ¿no? Y lo que está ocurriendo en los últimos meses es una presión fuerte al alza del dólar porque hay efectivamente el riesgo país de Perú ha subido y hay mucha incertidumbre, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos últimos días a raíz del domingo es una nueva subida, digamos, ahora el tipo de cambio está entre 4.12, 4.13, a raíz del anuncio de lo de camisea. ¿Y por qué lo de camisea preocupa en la forma, como se dijo originalmente o como lo dijo el Premier? Porque básicamente decir se va a negociar y si no aceptan se va a nacionalizar equivale pues a desconocer el marco jurídico de inversiones en el país. Entonces eso hace que inversionistas también se refugien, ya no quiero comprar soles, ya no quiero invertir en el país, ¿no? Entonces es una gota más dentro de los factores o un factor adicional dentro de un clima de incertidumbre bastante alto, ¿no? Entonces, lo importante es entender también que esta subida del tipo de cambio durante lo que va del año, de 3.60, 3.62 hasta 4.12, 4.13, es gran parte imputable a temas de riesgo interno, incertidumbre interna, ¿no? Porque no ha ocurrido lo mismo, ciertamente no en esa magnitud, con otras monedas, ni de la región, ni de países de ingreso medio como Perú, de países emergentes, ¿no? Pero también existen factores externos.
Los factores externos en el caso del tipo de cambio son bastante menores. En el caso de la inflación, sí hay un componente externo. En el caso del tipo de cambio, no es así. Por ejemplo, hay un índice que mide la fortaleza del dólar contra una canasta de monedas duras. El euro, el yen, el franco suizo, etcétera, ¿no? Y si usamos ese índice como una medida de la fortaleza del dólar, el dólar no se ha fortalecido, básicamente plano en lo que va del año. Si lo medimos contra monedas emergentes, hay algunas que se han fortalecido contra el dólar, es decir, que el tipo de cambio ha bajado, pero hay más monedas que se han debilitado, o sea, ha subido, pero las subidas son bastante moderadas, bastante más moderadas que en el caso peruano. El sol tiende a ser una moneda que es muy estable, o sea, se mueve mucho menos que otras monedas, justamente porque el Banco Central reduce interviniendo en el mercado, va en sentido contrario. Si hay mucha demanda y el tipo de cambio se va arriba, el Banco Central vende, y también cuando es abajo, cuando hay mucha oferta de dólares, compra, ¿no? En este caso, evidentemente, es mucha demanda de compra, entonces está vendiendo, ¿no? Y lo que ha ocurrido es, el sol es la moneda, básicamente en lo que va del año, ciertamente desde el mes de marzo, abril, digamos, cuando ya entramos en la etapa más caliente de la elección, es la moneda de las monedas emergentes que más, o el tipo de cambio que más ha subido, ¿no? Y eso nunca había ocurrido, ¿no? Y ojo que en el caso del Banco Central con intervenciones masivas para evitarlo, es decir, si no hubiera intervenido el Banco Central, el tipo de cambio estaría mucho más arriba inclusive. Entonces, tratar de atribuirlo a factores externos simplemente no es cierto. Esa no es la causa principal, no es la causa más importante de ninguna manera. Sí, ahora este incremento del dólar, ¿cómo se refleja en el incremento de los precios de la canasta básica familiar? ¿Cómo funciona esto? Y si es inmediato o tiene algunas semanas de retraso. Depende del bien, pero básicamente la forma como esto funciona, había dicho previamente que en el caso de inflación sí había un componente, digamos, externo más importante, porque hay precios de algunos bienes de la canasta básica o de insumos para bienes de la canasta básica que se han incrementado a nivel internacional. Es el caso del petróleo, por ejemplo, que entra pues no solo en una serie de bienes a través del transporte, sino directamente en energía, ¿no? Pero es el caso de otros, trigo, maíz, otros bienes que siguen en la canasta básica, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Digamos, supongamos que el componente importado de alimentación de los pollos explique la mitad del precio del pollo. Supongamos que un pollo tiene $1 de alimentos, ¿de acuerdo? Y ese dólar ha subido 20%, entonces ahora tiene $1.20, ¿de acuerdo? Cuando el tipo de cambio estaba a 3.5, 3.6, digamos que pasaba a tener 3.50 soles de valor de maíz para poder alimentar al pollo, ahora pasa a, digamos, $1.20, entonces estamos hablando de que sube a 4 soles 20, ¿de acuerdo? Debería a 3.50, de 3.50 soles a 4 soles 20, el efecto de la subida de los precios internacionales. Pero ¿qué pasa si además el tipo de cambio sube 15%, como casi ha subido en este momento? Le estás agregando, digamos, otros más de 50 céntimos de subida por efecto tipo de cambio, ¿no? Entonces es el efecto que tiene el tipo de cambio sobre bienes importados, que si yo importo algo que costaba $1 y era 3 soles 50, 3.60, ahora es 4.15, por puro efecto tipo de cambio, ¿no? Obviamente no todos los bienes de la canasta son bienes importados, pero hay un componente de la canasta básica que sí son bienes importados. Entonces, el hecho de que, digamos, el gobierno no encauce sus políticas para reducir la incertidumbre, impacta directo en el bolsillo de la familia, ¿no? A través de mayor costo de la canasta básica, ¿no? Bien. Hace un par de semanas el ministro de Economía, Pedro Franque, anunciaba que la actividad económica del Perú avanzaba a muy buen ritmo. Él utilizaba ese término, ¿no? Además, indicaba que la proyección de su sector es que el PBI del país crezca este año en un 10.5%. ¿Qué hacer para que estas proyecciones se mantengan y no por el contrario? Sí, acá hay que distinguir dos cosas, ¿no? Y lo importante cuando
uno tiene un cargo de responsabilidad en el Estado, las autoridades, es mirar un poquito más allá del, digamos, del momento, ¿no? Efectivamente la economía va a crecer y probablemente va a crecer más que ese 10 punto y pico, un poco más que eso, pero es explicado básicamente por dos factores. Primero, un efecto estadístico de rebote. El año pasado tuvimos cuarentenas en una buena parte del año, el segundo trimestre y gran parte del tercer trimestre, en que un bloque importante de la economía no podía operar, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando simplemente operas, evidentemente es un crecimiento estadístico enorme. Por eso es que ha habido algún mes en que el crecimiento del país fue 60%, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, se cayó 40% un año antes, ¿no? Entonces hay ese efecto, y ese 60 no recupera el nivel del 40, entonces hay ese efecto. Y lo otro es que en realidad las condiciones externas en este momento son muy benignas. Tenemos niveles récord en los últimos 3, 4, 5 meses de precios de materias primas, de precios de exportaciones para Perú. Es cierto que también con un precio de importaciones subiendo te impacta en canasta básica, pero digamos, comparando los dos, el efecto de subida de nuestras exportaciones es mayor aún. Entonces, en esas condiciones, uno, hablando del tipo de cambio, el tipo de cambio debería tender a bajar, no a subir, porque abundan los dólares. Tenemos récord de exportaciones también. Eso es otra historia. Pero regresando al crecimiento. Entonces, traes este impulso externo. Todas las economías están creciendo más rápido, recuperándose más rápido de lo que se esperaba, ¿no? También con avances de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, pero ese efecto es un efecto limitado, es un efecto a corto plazo. Una vez que ceda ese efecto que ya está cediendo y va hacia fin de año va a terminar de diluirse, y ya dependes de tus fuentes de crecimiento. Los vientos externos te ayudan, si siguen así te van a seguir ayudando, pero depende que puedas generar motores de crecimiento, principalmente inversión privada, que es la que genera empleo y la que mueve PBI. Y ahí tenemos un serio problema, que el Ministerio de Economía no lo está viendo, y es que las expectativas de empresariales, medidas por el Banco Central o medidas por consultoras privadas, que son un indicador de cuán tranquilos o cuán preocupados están por el futuro de la economía, están en un terreno de fuerte pesimismo. Casi nunca han estado en ese nivel, solamente cuando golpeó la pandemia y cuando golpeó la crisis financiera en 2008-2009, por un periodo cortito estuvieron en un nivel más bajo que este. Es decir, nunca han estado en un nivel así por factores internos y ciertamente menos aún con condiciones externas buenas. Entonces, ¿qué sugiere eso? Ese es un indicador importante que te dice la inversión privada se va a contraer hacia adelante. Y el Banco Central lo ha dicho para el próximo año espera inversión privada de cero, o sea, plana. Crecimiento cero, no cero, crecimiento cero, o sea, no crece. Pero dice, la no minera, o sea, todos los otros de la economía menos minería va a ser negativo. Lo que pasa es que como hay unos proyectos mineros importantes que están terminando inversión, que venían haciéndolo hace unos años, ayudan a contrapesar esto y por eso terminas en cero. Pero aún así, la previsión del Banco Central no es digamos, conservadora en absoluto. Y ya las predicciones de consultoras privadas sugieren contracción negativa, o sea, una contracción importante. Preocupante. No cero, sí. Y es lógico, estos niveles de expectativas sugieren que viene una retracción de inversión el próximo año. Y con una retracción de inversión no puedes mantener tasas de crecimiento del 4 y pico, como dice el gobierno, ni siquiera el 4 y probablemente ni siquiera el 3 y con suerte 2 si es que no te vas a hacer el PBI, ¿no? Entonces hay un problema ahí, pero pareciera que el gobierno no está viendo esto y no le está dando la importancia debida, ¿no? Y eso es reflejo de las malas decisiones y anuncios, como por ejemplo lo del caso de Camisea, ¿no? Y regresamos Entonces, precisamente ahí están las a esto. consecuencias, ¿no? Así es, bien. Sí. Entonces, en todo caso, se tiene que impulsar la inversión privada. Esperemos que en los próximos meses se generen acciones para revertir esta situación preocupante. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. No, muchísimas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos conversado sobre la actividad económica en el país. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. El Seguro Integral de Salud nos informa a continuación sus principales actividades a nivel nacional. Veamos. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. Asegurado CIS, ¿quieres realizar el cambio de domicilio en tu ficha de afiliación? Es rápido y sencillo.
Puedes hacerlo desde nuestro aplicativo móvil SIS Asegúrate e Infórmate y también a través de nuestros otros canales virtuales o de manera presencial. Los detalles te los comentamos en la siguiente nota. Con la pandemia de la COVID-19, muchas personas se mudaron, cambiaron de ciudad o de distrito. Por ello, la IAFA Seguro Integral de Salud ha implementado en su aplicativo móvil SIS Asegúrate e Infórmate esta opción para que nuestros asegurados puedan realizar su cambio de domicilio y de centro de salud al cual estaban adscritos. También pueden solicitar su cambio a través de nuestros canales virtuales, correo electrónico sis@sis.gov.p y WhatsApp 941-986-682 o acudir de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos sanitarios a las gerencias macrorregionales, unidades desconcentradas regionales o a las oficinas de atención al asegurado del SIS a nivel nacional. Recuerda que si eres asegurado al plan de seguros SIS gratuito y quieres realizar tu cambio de domicilio y no perder la gratuidad de tu afiliación, debes acercarte a la unidad local de empadronamiento, la ULE de tu distrito, para que te empadronen en el SISFO y tener la clasificación de pobre o extremadamente pobre en tu nuevo domicilio y continuar con tu seguro de salud SIS gratuito. Es importante saber que los asegurados que realizan el cambio de domicilio no tienen periodo de carencia, es decir, que pueden recibir la atención médica que requieran en el nuevo centro de salud o puesto de salud desde el mismo día que realizaron dicho cambio de domicilio. Además, el asegurado puede cambiar de domicilio y centro o puesto de salud y afiliación las veces que cambie de domicilio. SIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio. Bien, veamos a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día, gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Estas son las 5 noticias del día. El Poder Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia que establece medidas para continuar promoviendo el financiamiento de las micro y pequeñas empresas y de los pequeños productores agrarios afectados por la pandemia del COVID-19. Hasta el 31 de diciembre se extendió el plazo de acogimiento a las reprogramaciones de los créditos garantizados con el programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la MIPE. El gobierno autorizó la transferencia de más de 719 millones de soles para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Se precisa la autorización de una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, hasta por la suma de 199.944.898 soles a favor del Ministerio de Salud para financiar la adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2. También se autoriza la transferencia por la suma de 519.124.264 soles. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, mencionó que sí es pertinente ir pensando en la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal de salud que requieren de una mayor protección inmunológica porque están expuestos a una alta carga viral. También se está evaluando la posibilidad de aplicar una tercera dosis a las personas que son muy mayores o que tienen una comorbilidad. El Pleno del Congreso sesiona nuevamente hoy y ve la interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví. El pliego interpelatorio planteado comprende 7 temas referidos a cuestionamientos que se le hacen al ministro respecto a hechos acontecidos en años anteriores a su designación en el cargo que desempeña actualmente. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita Frisancho, anunció que el gobierno lanzará la segunda reforma agraria este 3 de octubre en la explanada del complejo arquitectónico de Sacsayhuamán, en Cusco. Refirió que parte de las propuestas que tiene este gobierno es la reforma agraria y para tal efecto en la actual gestión ya se han aprobado normas importantes como la Ley de Industrialización del Agro y la ley que perfecciona las cooperativas agrarias. No se olviden de visitar andina.p. Llegamos al final del noticiero, muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos mañana siempre por el canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales y por la señal de nuestros 23 canales aliados.
Los dejamos ahora con imágenes del talento de María Seijas en Tacna.